Hola, buenas tardes a todos y todas. Hoy día muy felices de poder estar aquí compartiendo en el Congreso de Educación Católico, en la mesa la acogida a los más vulnerables, un desafío, ¿no es cierto?, que tenemos hoy día, especialmente post pandemia, que los más vulnerables crecen en nuestros países, en nuestro continente. Mi nombre es Chantal Joané Valderrama, soy directora del Centro de Desarrollo Docente de la Universidad Católica de Chile y seré la moderadora de este encuentro. Contarles un poco que van a ser presentadas 3 ponencias ganadoras del concurso Ponencias 2021. Cada expositor tendrá 15 minutos para exponer y después habrá tiempo para preguntas y también para poder compartir un poco nuestro aprendizaje y desafíos que nos van a compartir nuestros expositores. Y en ese sentido les quiero pedir también a los expositores que puedan ser lo más rigurosos con el tiempo. Así que muy bienvenidos y los voy a partir entonces con Alex. Primero va a exponer Alex Barón de Chile, cuya ponencia se titula Datos territoriales, una manera de identificar y combatir brechas desde una mirada local. Alex es sociólogo, magíster en ciencias sociales, mención sociología de la modernización por la Universidad de Chile, y él, Alex, es eh, junto con Gabriel, ¿no es cierto?, son de la Fundación Gesta. Y, no Gabriel, no, me equivoqué, perdón. Junto a Felipe, son de la Fundación Felipe Calderón, expondrá los dos, ¿no es cierto?, de la Fundación Gesta, la ponencia que se titula Datos territoriales, una manera de identificar y combatir brechas desde una mirada local. Los escuchamos, somos todo oído y también podemos ser todo corazón para escucharlo. Hola a todos y todas, muy buenos días. Bueno, me presento nuevamente, soy Alex Barón, soy encargado de proyectos y de investigación de Fundación Gesta, y me acompaña Felipe Calderón, que es alumno practicante de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado. Bueno, nuestra ponencia se titula Datos territoriales, una manera de identificar y combatir brechas desde una mirada local. En esta presentación, además de nosotros con Felipe, trabajó Arturo Latorre y Álvaro Sepúlveda, que también son parte de nuestra fundación. ¿Cómo surge la idea de generar esta presentación? Hace digamos, un par de años atrás, nos surge la inquietud de generar datos de maneras más locales en los territorios que trabajamos. Nosotros trabajamos con intervenciones territoriales en el sector del Castillo en La Pintana y en el sector de las compañías altas en La Serena, ambos sectores marcados por distintas situaciones de violencia simbólica, segregación, y nos dábamos cuenta a la hora de generar fondos, postular proyectos a fondos concursables o generar alguna instancia de divulgación, nos costaba mucho pillar o encontrar datos, digamos, que se refieren a un territorio más micro, digamos, más pequeño de lo que es una comuna, que sería como un barrio o una agrupación de barrios. Entonces empezamos a hacer este ejercicio de tomar datos del Ministerio de Educación, que los publica en su web de datos.mineduc.cl, y hacer un estudio de las trayectorias educacionales de niños, digamos, o de alumnos de colegios de estos sectores, eh, tanto como en lo referente a rezago o deserción escolar o exclusión escolar, como también en cuanto al ingreso a la educación superior. Y es así como que empezamos de a poco a generar estos datos, primero con estos territorios y después ya abarcando otros territorios tanto de la región metropolitana como de otros sectores de Chile. ¿Cómo comenzamos? Aquí tenemos uno de los primeros productos o de los primeros hallazgos que encontramos cuando comenzamos a hacer estos estudios territoriales, que fue brechas entre los territorios y las mismas comunas. Por ejemplo, aquí vemos en el gráfico, digamos, que está a la izquierda, la brecha que existe entre el retraso digamos, de alumnos de Bajos de Mena versus lo que sucede con la comuna de Puente Alto, que es, digamos, el territorio al que pertenece Bajos de Mena. Lo mismo, y también lo que sucede en el barrio de las Compañías, donde nosotros trabajamos directamente, y lo que sucede con su correlato con la comuna a la que pertenece, que es La Serena.
Entonces empezamos a encontrar estas brechas en cuanto al retraso. Brechas muy marcadas. Digamos que, por ejemplo, acá bajo de menos el 22% de los alumnos digamos, de esta cohorte que estudiamos, presentaron algún tipo de retraso escolar. Y la manera digamos, de sacar estos datos, como ya les decía, ocupamos las fuentes secundarias del Ministerio de Educación, pero tomamos, por ejemplo, a los alumnos que estaban en primero básico el año 2015, y comprobamos si esos mismos alumnos estaban en quinto básico, o sea, sí, en quinto básico, el año 2019. Aquí hubo un error de tipeo, debería ser quinto básico, no cuarto básico. Disculpe, hago la fe de ratas por si acaso. Y lo que encontrábamos justamente eran estas brechas. Y ahora dejo a mi compañero Felipe. Bueno, con la idea de ampliar esta investigación hacia otros territorios, es que hace unos meses estamos trabajando bueno, de partida localizar nuevos territorios, y desde ahí que tomamos la comuna de Huechuraba, particularmente el sector de la población La Pincoya, y comparamos cómo se comportaba el retraso, rezago, la exclusión escolar de este barrio de jóvenes que atribuimos que van en esos colegios que aparecen aquí. No sé si se nota el puntero para quienes están viendo la presentación, pero en la imagen que está arriba a la izquierda hay una señalética azul. Ahí son esos colegios de ese barrio. Bueno, y identificando esos colegios y a los alumnos por medio de la base de datos del ministerio, vemos cómo se comportan ellos en el sentido de si tienen rezago en su ingreso a la educación superior. Bueno, aquí son comunas son comunas bastante desiguales. Podemos ver aquí en la imagen que está abajo del mapa que esa es una foto de la población La Pincoya, y por el otro lado tenemos una foto del sector de Pedro Fontova, que está en el mapa acá arriba, y están divididas por un cerro. Fueron esos como ese territorio en relación al resto de los territorios de la comuna, lo que quisimos comparar. Igualmente en Lo Barnechea se tomó el sector de la población del Cerro 18, la población La Ermita, y se comparó estos territorios en relación al resto de la comuna. Nuevamente podemos ver en la imagen de abajo una foto de las casas del Cerro 18, y en la parte superior una foto de cómo son las casas también en el resto de la comuna, más o menos, para hacerse una idea. Igualmente, tomamos la comuna de Peñarolén, en la población Lo Hermida y La Faena, y comparamos cómo eran los resultados de los estudiantes en relación a otros barrios de la misma comuna. Y nuevamente aquí tenemos dos imágenes de lo que es una casa en el sector de Lo Hermida a mano derecha, y una casa en otro sector del Peñarolén también a mano izquierda. Bueno, también no nos quisimos quedar solamente en la región metropolitana. Tomamos otras zonas de Chile, particularmente en la zona norte, Calama y Antofagasta, para ver también cómo ciertos barrios críticos de estas comunas se comportaban en términos educacionales, como habían diferencias territoriales en esta zona. Y uno de los hallazgos que tuvimos es que en la zona norte, particularmente Antofagasta y Calama, en primero básico, los estudiantes que estaban en primero básico en 2015, había un 41% de los estudiantes de los que estudiamos que no estaba matriculado en el 2019 en quinto básico. Y eso lo atribuimos nosotros
a la dinámica migratoria que se da en el lugar. Probablemente las familias se cambien de país, hay un flujo ahí que haga que no aparezcan matriculados 5 años más tarde. Igualmente en la región metropolitana podemos ver aquí el retraso, cómo afecta mayormente a niños, niñas de los barrios críticos. Particularmente la diferencia es grande en la comuna de Huechuraba, donde los niños y niñas de barrios críticos triplican el retraso escolar, que es que vayan 2 cursos abajo o menos eh, con respecto a lo que debiesen ir. O sea, si en primero básico debiesen después, si van en primero básico en 2015, en 2019 debiesen ir en quinto básico, significa que estos estudiantes van en tercero o cuarto básico. Igualmente esto afecta a las comunas de Lo Barnechea, donde es mayor aún la brecha, quintuplica los niños de barrio crítico en relación a los niños de otros barrios, y también se presentan estas brechas en Maipú y en Peñalolén. Con respecto a los jóvenes que iban en octavo básico el 2015 y que debiesen haber estado matriculados en cuarto medio el 2019, también vemos que existen importantes brechas. Nuevamente son las comunas de Huechuraba y Lo Barnechea donde se presentan las mayores brechas. Podemos ver que en Huechuraba se duplica y en Lo Barnechea es prácticamente 7 veces mayor el retraso escolar, lo que se corresponde también con quienes van al día. Las diferencias también se dan en Peñalolén, aunque estas son menos significativas, y en Maipú prácticamente las brechas no existen. También quisimos hacer un análisis por género en cuanto al ingreso a la educación superior. En este caso, analizando las comunas de Lo Barnechea y Huechuraba, vemos que en Lo Barnechea son los hombres quienes tienen mayor ingreso a las universidades del CRUCH, mientras que las mujeres de los barrios críticos ingresan mayormente a institutos profesionales, mientras que en Huechuraba las mujeres de barrios críticos ingresan mayormente a los centros de formación técnica, mientras que los hombres se genera una brecha mayor entre los hombres que entran al CRUCH versus las mujeres que entran a universidades del CRUCH. También vimos las brechas que existían en relación al ingreso, y bueno, aquí también se muestran brechas importantes en Huechuraba, Lo Barnechea, sobre todo en Lo Barnechea, sobre los jóvenes que ingresan a la educación superior. O sea, podemos decir aquí que en Lo Barnechea el 51% de los jóvenes de barrio crítico no ingresan, mientras que los jóvenes de otros barrios el 20%. Bueno, nosotros también realizamos un estudio hace algún tiempo respecto a los colegios de la Congregación Marista. Nuestra fundación pertenece, digamos, a esta congregación, y la congregación tiene 12 colegios a lo largo del país. 11 de ellos tienen educación media y uno es solamente básica. Y lo que analizamos en este nivel, aún más micro incluso que lo que estábamos viendo en cuanto a territorios, aquí ya empezamos a ver por colegios, empezamos a ver por ejemplo, el porcentaje de alumnos que abandonaron o cambiaron de carrera al primer año. Digamos, una de las gracias que tiene la base de datos del Mineduc es que tiene un número identificador de cada alumno que se llama MRUN, que funciona como una especie de root, pero es otro número que uno lo puede, digamos, con eso puede correlacionar, digamos, la trayectoria educacional del alumno desde que entró a la enseñanza formal hasta que incluso ingresa a posgrado en caso de seguir estudios. Por lo tanto, se puede hacer fusionando bases de datos, se puede hacer el seguimiento de las trayectorias. Y lo que encontrábamos es que, por ejemplo, que, digamos, exalumnos egresados, digamos, de estos colegios, por ejemplo, el Colegio Hermano Fernando, que es un colegio en Alto Hospicio, un colegio técnico,
tiene un 26,7% de alumnos que ingresaron a educación superior, pero no se mantuvieron al segundo año, sino que o se cambiaron de carrera o derechamente abandonaron, digamos, el sistema educacional superior. Bueno, y otra de las... Y bueno, este ejercicio es una de las últimas cosas que hemos hecho, que ya empezamos a hacer un plan piloto de seguimiento de egresados en 2 colegios técnicos de la congregación, que es el Colegio Nuestra Señora Andacollo en La Serena, que justamente está en el territorio donde trabajamos, que es las compañías, y el Colegio Marista Marcelino Champañé, que está en el sector de Castillo en La Pintana. Y aquí hacemos una comparativa del ingreso a educación superior por tipo de institución, y hacemos una comparación entre los egresados del año 2016 y los egresados del año 2018. Y vemos, por ejemplo, que el ingreso a universidades del Consejo Rectores, Universidades Cluj, aumenta significativamente, digamos, el año 2010, de los egresados de la generación 2018 en comparación a los egresados de la generación 2016, y eso lo podemos atribuir quizás al tema de la implementación de la gratuidad. Bueno, y como conclusión y desafíos y aprendizajes, respecto a estos análisis territoriales que empezamos a hacer, sería como ampliar y actualizar la búsqueda de brechas en otros territorios del país, y generar instancias de divulgación y colaboración a partir de los datos encontrados. Una como de los motivos que nos llevó a generar estos datos, aparte de, digamos, a la hora de, no sé, postular algún fondo concursable o al generar alguna intervención territorial, contar con estos datos que son más micro y que no son fáciles de encontrar. Y también para otro desafío es desarrollar procesos de acompañamiento y colaboración con colegios y municipios para generar, digamos, instancias más focalizadas en ese sentido de intervención. Si bien en lo personal no soy muy fanático de la focalización en cuanto a políticas públicas, pero en cuanto a organizaciones más pequeñas como no sé, como la fundación que trabajamos nosotros, o los colegios, o los municipios, creo que estos datos son súper relevante para tomar mejores decisiones y para generar acompañamiento, sobre todo para proyectar, digamos, su educación superior. Y este tipo de ejercicio nos ha servido como para contextualizar de mejor manera nuestras acciones en estos territorios, y también como para ampliar, digamos, nuestro rango de acción. Y eso sería. Muchas gracias por el espacio. Creo que nos vimos bien de tiempo. Muchas gracias, Alex y Felipe, por su interesante presentación. Les invito a que vayan pensando en las preguntas que vamos a poder hacerles al finalizar las 3 ponencias de su ponencia como datos territoriales, una manera de identificar y combatir brechas desde una mirada local. Y ahora vamos a dar la palabra a Gabriel Durán, también de Chile, de la Fundación Rodelillo, cuya ponencia se titula ¿Cómo acogernos en la diversidad de nuestras pobrezas? Gabriel es sociólogo y actualmente se encuentra cursando un magíster en gestión y políticas públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Chantal, por la presentación. Bueno, primero quería saludar a Alex, Felipe, a Chantal, a Catalina también, y Víctor, que están exponiendo, a todas las personas que están participando de esta mesa. Esperamos tener una buena conversación después también. Agradecer el interés. Bueno, les cuento, yo soy Gabriel Durán, profesional a cargo de la evaluación y proyectos de Fundación Rodelillo. Y esta presentación nace desde la experiencia de Rodelillo y los aprendizajes que hemos podido sacar en más de 30 años de historia trabajando junto a familias que se encuentran en contexto de pobreza o de vulnerabilidad. Desde un enfoque integral, un enfoque familiar y un enfoque preventivo. Junto al equipo, pero principalmente junto a las distintas familias en estos años de historia, hemos ido llegando a ciertos saberes que fundamentan nuestra intervención, nuestros proyectos, nuestra forma de abordar la problemática social. ¿Sí? En este caso particular, les voy a comentar sobre los aprendizajes que hemos tenido acerca de cómo entendemos la pobreza y su consecuencia, cómo abordar la pobreza desde una intervención social o una acción social.
que también tiene mucho que ver con cómo abordamos la realidad de nuestros colegios cuando están en contextos de vulnerabilidad. Identificamos tres elementos claves que están, digamos, en el título de la ponencia, acogernos la diversidad de nuestras pobrezas. En primer lugar, la acogida, cómo acogernos. En segundo lugar, nuestras. Y en tercer lugar, diversidad de pobreza. ¿Sí? Vamos a ir por cada uno, no en este orden, pero vamos a ir profundizando en cada uno para abordar esta temática. En primer lugar, diversidad de pobreza. ¿En qué pensamos cuando hablamos de pobreza? Hay muchas formas de identificar o de pensar la pobreza y acá rescatamos dos. En primer lugar, uno puede pensar en la pobreza, digamos, para querer identificar el nivel de pobreza en el país, en mi comuna, en mi territorio, en mi colegio. El ejercicio, por ejemplo, que hacían Alex y Felipe recién, que tiene que ver mucho con un tema de cómo medimos la pobreza. Y otra forma de abordar esta pregunta, en qué pensamos cuando hablamos de pobreza, tiene que ver con qué implica la pobreza, cuál es la experiencia de pobreza, y eso es a partir de un enfoque un poco más comprensivo y que tiene consecuencias también en la forma en que interactuamos y desarrollamos nuestros proyectos o acción en contexto de vulnerabilidad. Hay diferentes definiciones de pobreza y diferentes mediciones de pobreza. Víctor quizás nos va a contar algunas después, Alex y Felipe también nos presentaron algunas. Por ejemplo, la pobreza multidimensional que viene desarrollando el Ministerio de Desarrollo Social junto con el INE hace algunos años, ante la pobreza por ingresos, digamos, insuficiencia del ingreso del hogar para solventar gastos básicos. Amartya Sen, por ejemplo, planteaba que la pobreza son obstáculos para que las personas sean o alcancen aquello que tienen razones para valorar, aquellos que sueñan o razones que tienen para ser felices. Y desde Fundación Rodelillo, como les comentaba, en este intercambio de saberes junto a las familias y los equipos profesionales y todas las personas participando de los proyectos, llegamos a una definición en concreto. Para nosotros la pobreza es la vivencia histórica, ¿ya? Histórica de las familias de no ser, de no valer, de no tener, no pertenecer y de no poder acceder a un proceso de emprendimiento familiar. ¿Sí? La vivencia histórica tiene consecuencias, digamos, conceptuales, que es respecto de la experiencia y respecto de cómo nos hemos ido formando como familia. Nosotros tenemos un enfoque familiar para la intervención. No ser tiene que ver con la identidad. No valer con el autoestima, con la desvaloración que se puede hacer del otro. No pertenecer tiene que ver con la exclusión. No tener tiene que ver con los recursos que tenemos, digamos, situación de salud precaria, una vivienda en malas condiciones, mala calidad de educación, etc. Y no poder acceder a un proceso de emprendimiento familiar tiene que ver con cómo, como familia, podemos tener acceso a un sueño y a desarrollar estrategias para cumplir ese sueño. Nuestras, que era el segundo elemento, el segundo concepto. En Fundación Rodelillo pensamos que la vulnerabilidad nos toca a todos. Digamos, en alguna medida hemos tenido en nuestra vida alguna experiencia relacionada con la vulnerabilidad. Y acá podemos preguntarnos cuándo hemos tenido la experiencia de no ser, de no valer, de no tener, de no pertenecer o de no poder acceder. ¿Sí? Y este ejercicio lo que hace es conectarnos con la experiencia de vulnerabilidad, conocerla en mayor medida y a partir de ahí avanzar hacia lo que es el reconocimiento o la acogida. Saber es a reconocer al otro como igual en estos contextos de vulnerabilidad. Por eso avanzamos al tercer punto, que es la acogida, acogernos. La acogida puede transformar. En Fundación Rodelillo estamos seguros de eso, lo hemos experimentado, digamos, en los años que tenemos y planteamos que reconocernos mutuamente, o sea, que tenemos que reconocernos mutuamente la posibilidad de ser, de valer, de tener, de pertenecer y de poder acceder. Esto es, en la acción social y en el trato,
revertir la experiencia de pobreza que les comentaba antes y avanzar hacia un reconocimiento mutuo. Mirarnos a los rostros, reconocer al otro y trabajar, digamos, concretamente por revertir esa experiencia de pobreza. ¿Ya? Para esto, para acogernos, debemos estar conscientes de la experiencia de pobreza o de vulnerabilidad que nosotros mismos vivimos, la pregunta anterior que les proponía, pero también las experiencias de pobreza que nosotros provocamos o que reforzamos en el trato, en la acción social. Por ejemplo, en la dimensión de no ser, cuando nosotros homogenizamos la pobreza, decimos todas las personas pobres son iguales, cuando reducimos la experiencia de una familia vulnerable, cuando la reducimos a sus carencias materiales, digamos, sí, ellos, digamos, son personas que no tienen acceso a la vivienda. Pero detrás de eso hay una identidad, detrás de esa familia hay una identidad, hay una historia, hay un valor, hay fortalezas, también hay dolores. Ese proceso, digamos, tiene el riesgo de reforzar la experiencia de pobreza, de no valer, por ejemplo, cuando desconocemos las potencialidades y las experiencias de las familias, digamos, en las capacidades que pueden tener para construir, digamos, cambios que les beneficien. Con ello se relaciona el paternalismo y el asistencialismo. En la dimensión de no tener, por ejemplo, con los recursos que nosotros podemos brindar como sociedad o como organizaciones a todos nosotros como integrantes de la misma sociedad, digamos, cuando tenemos una educación deficiente, cuando, por ejemplo, en el Sename privilegiamos un enfoque plenamente reparatorio y no preventivo, cuando ya las vulneraciones ya ocurrieron, cuando pagamos bajos sueldos, o todo lo que tiene relación con el no tener. El no pertenecer cuando excluimos, cuando sacamos de la comunidad o de la experiencia de comunidad a las distintas personas, que tiene consecuencias muy fuertes en las realidades territoriales que mencionaban Alex y Felipe, ¿sí? Con el derecho a la ciudad, con el pertenecer a una comunidad, etc. Y el no poder acceder, digamos, es como la consecuencia de esto, digamos, si es que nosotros no trabajamos estos puntos, tiene como consecuencia el no poder acceder, digamos, a este sueño y poder desarrollar estrategias familiares para alcanzarlo. Entonces, para pasar de la teoría a la acción, todo lo que les comenté recién era parte del entendimiento que nosotros teníamos, nosotros encontramos 5 claves. En primer lugar, una urgencia ética, digamos, los cambios se deben hacer hoy, no pueden esperar, digamos. Lo fundamental del reconocimiento, de mirar a los otros, de valorar, de un enfoque de empoderamiento, de un trato con cariño y amor, y también de un trabajo arduo, digamos, por las cosas, digamos, que hay que fortalecer, competencias parentales, capacidad o sea, competencias para administración del presupuesto familiar, pagarle mejor a los trabajadores. Hay distintas cosas que uno desde el campo en el que está puede trabajar para poder superar estas situaciones de pobreza y poder revertir esta experiencia de pobreza que no se reducen al campo material, sino que, como habíamos mencionado, tienen distintas dimensiones en las que nosotros podemos contribuir. Entonces nosotros recomendamos como fundación, decimos, evitar el asistencialismo, revisar nuestras acciones. Estoy reforzando las experiencias de pobreza en mi colegio, cuando trabajo con los estudiantes o las estudiantes que son más, que tienen mayor vulnerabilidad. ¿Cómo trabajo con sus familias? Estoy potenciando los recursos familiares y personales. Tengo un enfoque de empoderamiento, digamos. Proponemos alcanzar cambios de forma integral, ¿sí? No parcelados, no focalizados, como mencionaba Alex anteriormente. Buscar la construcción de un proyecto de vida familiar y que este proyecto de vida familiar ponga en el centro la educación de los hijos y de las hijas. El proyecto de vida, el sueño y la estrategia que yo desarrollo para lograrlo es un motor de cambio y que permite el avance de la familia. ¿Sí? Implementar una perspectiva familiar, preventiva e integral, y intentar tener una escuela con un calor de hogar,
que integre, que reconozca y que valore a sus integrantes. Para finalizar, quería hacer una invitación a comprometernos, ¿sí? Esta es una reflexión que surgió hace un tiempo en Fundación Rodelillo, y que mencionamos que la invitación es a mirar y a comprometernos con el rostro de cada familia, creer en sus capacidades de emprendimiento, en sus sueños y su búsqueda de justicia social, para que día a día y sin pausa podamos co-construir una comunidad más humana con mayores niveles de equidad y horizontes de libertad. ¿Sí? Esa ha sido la presentación y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por conectarnos también con nuestras propias experiencias de vulnerabilidad y con invitarnos a mirar los rostros, así como nuestros compañeros al inicio nos mostraban también como no quedarnos en grandes datos, sino también ver a las personas y sus situaciones. Muchas gracias por tu presentación. Bueno, ahora para finalizar las exposiciones, le voy a dar la palabra a Víctor Martín Fiorino, docente de la Universidad Católica de Colombia, cuya ponencia se titula Solidaridad, Ética de la Acogida y Construcción de la Comunidad en Escenarios Educativos y Políticos. Víctor es doctor en Filosofía por la Universidad Católica de Lovaina, máster y licenciatura en Filosofía por la misma universidad. Así que, Víctor, te escuchamos. Buenos días, es un placer compartir este espacio. Gracias a los organizadores, a la Universidad Católica de Chile y a todos los que están participando. Gracias a Alex, a Felipe, a Gabriel y claramente a Chantal por la moderación. Bien, nos ocuparemos de algo que tiene que ver con los desafíos de la acogida y que representan también un desafío educativo y comunitario, político, hacia el futuro. El marco de esta presentación es un proyecto grande en el cual nos encontramos trabajando sobre educación de futuro para América Latina, principalmente América Latina y el Caribe, que se apoya en una iniciativa UNESCO que se llama Los Futuros de la Educación. Entendemos que no habrá futuro ni para la educación ni para la política sin gestionar los cambios educativos y políticos, las transiciones educativas y políticas para la integración de las poblaciones vulnerables internas y externas. De modo que esta ponencia traza algunos de los marcos en los que estamos trabajando. Titulamos la intervención Ética de la Acogida, Construcción de Comunidad en Escenarios Educativos y Políticos como un desafío justamente. Y ese desafío es el que nos va a permitir mirar y ver la educación y la política desde las transiciones en las cuales, a nuestro juicio, ellas se encuentran hoy en día. Esas transiciones son principalmente de una educación que prepara para sobrevivir en un mundo inhóspito. Traduzcamos esto a términos concretos. Una educación centrada en la competitividad, en digamos, en el esfuerzo agresivo por posicionarnos en el mercado, en la sociedad, en la cultura, o en la reactividad, en la reacción, digamos, reactividad en el sentido de reacción defensiva frente a todo lo que es diverso, diferente, culturalmente, socialmente, étnicamente, ideológicamente. De tal manera que ese contexto de una educación que prepara para sobrevivir en mundos inhóspitos a los cuales prácticamente nos resignamos a ser, digamos, de alguna manera espectadores de ese mundo, de esos mundos inhóspitos, vemos al otro como amenaza, como enemigo o como competidor en todos los terrenos, en el terreno educativo, en el terreno político y en los terrenos económicos, culturales, ideológicos. La transición es pasar de esa educación para sobrevivir a una educación para, digamos, entendida ya no como preparación solamente, sino como formación para vivir y construir comunidad con el otro, dado que el otro es el que nos dinamiza, y en lugar de basarse esa educación o esa construcción de comunidad
en la competitividad, en la lógica del mercado o de la hegemonía política, en la agresividad o en la reactividad, esta transformación de la política y de la educación apuntan a basarse en la solidaridad, la fraternidad y la compasión. Los referentes son múltiples. El Papa Francisco con la encíclica Fratelli Tutti, una de las más recientes referencias, y otras muchas más que están ya presentes y que están formando este proyecto de educación de futuro. En este caso ya el otro no es visto como amenaza o enemigo, sino como interlocutor en primer término, como socio en segundo término, como amigo en la medida de lo posible. A veces no lo es siempre, pero tiene que ser, tenemos que buscar verlo como amigo y fundamentalmente verlo como hermano. Allí en esa progresión, pasar de amenaza a interlocutor, socio, amigo y hermano, radica el corazón de la acogida. Construir comunidad, a nuestro juicio y en este proyecto, es asumir una dinámica disruptiva frente a lo inhóspito, de ruptura, de transformación y además consensuada. Una dinámica consensuada que cambia también la visión de lo que es calidad en torno a la educación. Preferimos hablar siempre de educación de calidad y no de calidad en la educación, porque esa educación de calidad es disruptiva, es transformadora y consensuada. Yendo al corazón de nuestra propuesta, la acogida, vista desde la razón y vista desde una ética cordis, desde una ética racional que puede expresarse como ética cívica, como ética, digamos, de la comunidad, como ética de la convivencia, pero fundamentalmente con la propuesta de Adela Cortina, entre otras muchas referencias, de una ética cordis, una ética desde el corazón. No queremos decir solamente del corazón, sino desde el corazón, que desde el corazón transforma las dimensiones racionales, sensibles, espirituales, materiales de la ética. El punto de partida de esta ética cordis es la afirmación de Levinas del el otro me compromete antes de todo pacto. Y de esta manera la obligación es previa al deber. Obligatio en latín significa estar vinculado enteramente con el otro, no solamente racionalmente. El deber racional me obliga a ser hospitalario, el deber racional, pero la obligación humana me obliga, en el buen sentido, obliga, me liga, me relaciona con el otro desde toda la persona. Por eso creemos que la obligación de acogida es más que el deber de hospitalidad. Se complementan, pero es un paso mayor, la obligación de la acogida. En este sentido, la podemos calificar como un encuentro interhumano. La acogida es encuentro interhumano, cuyo corazón es una disposición afectiva completa de la persona. Es también diálogo, es decir, comprensión del otro. Antes de entendimiento es comprensión. Tercero, discernimiento. Estoy tomando algo que el Papa Francisco en estos días nos recordó. Encuentro, diálogo y discernimiento. Discernimiento que apela a nuestra reflexión acerca de por qué ahora éticamente debo acoger al otro. La compasión, que es el abrazo, es decir, resumir todo lo que es la persona y el encuentro entre personas en un abrazo, en el cual están integrados los demás elementos, pero están vivenciados. Ese abrazo y esa acogida es ante el pobre. Adela Cortina nos ha comentado en algunos libros cómo la acogida al pobre es la que plantea problemas generalmente, no aquella acogida al que trae mucho dinero, por ejemplo, en el caso de las migraciones, sino al que viene pobre. La aporofobia de la que nos habla Adela Cortina es eso, el rechazo al pobre. Al pobre, al vulnerable o al vulnerado, porque no solamente el vulnerable, en alguna medida la vulnerabilidad es una condición de todos los humanos, pero el más vulnerado es el que requiere de ese acercamiento directo de la acogida. Desde la ética cordis planteamos entonces la acogida como un encuentro compasivo no condicionado. Y esto nos
coloca frente a la irrupción del otro, que es siempre lo no previsto que interpela, conmueve y mueve. Mueve en cualquiera de los dos sentidos. En un sentido negativo, mueve al rechazo a veces, pero en el sentido de la acogida, mueve a ocuparse de él. No solamente a preocuparse, sino a ocuparse. En un arco que va desde la sensibilidad, sobre todo ante el sufrimiento del pobre, del vulnerable, a la eficacia, porque tenemos el deber ético de ser eficaces ante las necesidades del vulnerado. Podemos distinguir, y así lo hacemos en el terreno del proyecto, entre recepción, hospitalidad y acogida. La recepción es el registro más bajo, el de menor calidad, en la medida en que generalmente la recepción es condicionada y selectiva. No basta con que seamos países o ciudades o sociedades receptivas, porque entonces estamos colocando esa condición y esa selectividad. La hospitalidad, que es una solidaridad, pero que generalmente es transitoria, es dar espacio por el tiempo que dure la emergencia, pero fundamentalmente la acogida, que es fraternidad y compasión incondicional y también intemporal, digamos, no mide el tiempo en el cual, como no se mide una vida, sino acoger en la vida, no es acoger en mi casa en un tiempo determinado. La transición que hay que trabajar en la educación y en la política es de la utilidad, centrada en la idea del control, la utilidad de recibir al otro. Por ejemplo, me sirve para el mercado, me sirve para suplir algunos trabajos que otros no realizan, al cuidado, de la utilidad al cuidado, que es integración a la vida. La acogida entonces es actualización de un potencial de fraternidad que hay en todo ser humano. Es compasión en acto y práctica del cuidado mutuo. Es reconocimiento de la alteridad fecundadora y también oportunidad de comunidad. Los retos: educar para la solidaridad y la acogida y construir comunidad para la rehumanización fraterna. ¿Cuáles son los contextos inhóspitos? Algunos de ellos los han trabajado varios autores, ahora solo los mencionamos. Las sociedades de la decepción, de las que habla Bauman, las sociedades del cansancio, de las que habla Hahn, las del miedo, de las que habla Boudet, las de Foucault, las del control, de las que habla Foucault, o las sociedades de la indiferencia, de las que habla el Papa Francisco en relación con los humanos descartables. Todas ellas, a nuestro juicio, son sociedades de supervivencia, donde la afectación de la vida, la desesperanza, el individualismo y la masificación son la regla y son los pilares. El horizonte en el cual se sitúa esta educación de futuro, dentro de la cual cabe la recepción del otro como acogida, es el de una sociedad vital, a la que hemos llamado en algunos escritos biópolis, porque replantea, siguiendo lo del Papa Francisco, la vida en la sociedad, la vida de la persona, de la convivencia y del ambiente. La acogida es, a nuestro juicio, vivencia, sentimiento y disposición. Vivencia en el sentido de compartir afectación, sentirse y estar afectado y recibir apoyo, ayuda y colaboración de ambas partes. Sentirme afectado por la situación del otro y prestar apoyo. Afectar tiene que ver con afectos y con afectividad. Es decir, la afectación es tanto en cuanto afectación física y de igualmente sentirse afectado desde el punto de vista de nuestra apertura emocional, de sentimiento y de sensibilidad y espiritual. Es sentimiento. Víctor, quedan 3 minutos para de acuerdo, ya voy en la parte final. El sentimiento basado en la compasión, ser sensible a lo que le pasa al otro o a los otros, que lo que le pase al otro no me sea indiferente y que debo involucrarme como persona. Disposición que me lleva a la acción, que mi actuación no sea solo circunstancial o obligada, siempre dispuesta a ayudar con el corazón, la mente y el espíritu, y que me sienta bien haciéndolo, que la ayuda, la fraternidad y la solidaridad no se sientan como obligadas. La educación para la acogida, el corazón de nuestro proyecto de educación de futuro, es desarrollarla en entornos familiares, educativos y sociales mediante la apertura al otro con reconocimiento y acogida. En la familia, con el valor de la alteridad desde el amor familiar.
las familias hoy juegan un papel fundamental en la acogida. La filialidad, hablamos generalmente de fraternidad, pero la fraternidad no puede desconectarse de la filialidad. Sentirnos hijos es sentirnos hermanos, porque tenemos una referencia común. Filialidad, fraternidad, paternidad, comunicación y comprensión están vivas en la familia. En las instituciones políticas, la alteridad desde el amor cívico, desde la ética cordis, como recepción, como acogida, y en las políticas públicas, transformando la política pública hacia la convivencia solidaria. En las instituciones educativas, el aprendizaje de la alteridad, el respeto, la solidaridad, la disposición y la capacidad de acogida. En la sociedad, mediante el trabajo intercultural de la alteridad, la diferencia como riqueza, la pobreza, la precariedad, la vulnerabilidad como retos de rehumanización. En las organizaciones, universidades, empresas, organizaciones de la sociedad civil, trabajar de la alteridad desde el trabajo y la justicia, desde la recepción diligente, inteligente y solidaria, desde el trabajo concretamente con nuestras organizaciones en la pospandemia. En el mundo global, asumir las migraciones globales y la hospitalidad global como factores de sostenibilidad humana y la persona entendida como homo curantis, homo viator, por supuesto, siempre peregrino, pero también como homo curantis. Finalizamos con esto. En la acogida se necesitan acciones. Inicialmente, y esto es en la política tanto como en la educación, saber escuchar, detenerse, prestar atención a las personas. Siempre resuena la parábola del buen samaritano. Dar apoyo en aquello que sea posible y buscar ayuda de otros en redes de apoyo para una mayor eficacia. Cooperar sin competir. Otro cambio en la educación. No ver al otro como amenaza, sino ayudar, colaborar y cooperar. Tener una actitud empática, ponerse en el lugar del otro, aportar sin juzgar y compartir y comunicar, aprender del diferente desde la solidaridad. Muchas gracias.